Bienvenidos a este nuevo día, a este tiempo de refrigerio, así dice el Señor, donde la garantía de este tiempo es que siempre habrá una palabra de bendición para tu espíritu, para tu alma y para tu cuerpo, de parte de nuestro buen Dios. Espero que ya estés teniendo un día extraordinariamente bendecido en tu corazón, con un corazón agradecido, reconociendo la bondad y la misericordia de Dios al permitirte despertar, al permitirte abrir los ojos, al permitir que todo tu cuerpo tenga la función que el Señor le impuso a cada miembro del cuerpo. Eso ya es una razón para estar contento, para estar agradecido, porque es un día de oportunidad, porque es un día en el que muchos ya no abrieron sus ojos, pero tú, hermano y hermana, amigo y amiga, que nos estás sintonizando, lo harás un día. Hoy es un día de oportunidad. Hoy es un día donde vendrá la palabra de Dios a tu corazón de muchas maneras, de muchas formas, para seguir obrando su imagen, para seguir obrando su voluntad en ti. Pero como dice el libro de Hebreos, si escuchas, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque el único propósito de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, es conformarnos, es volvernos a la imagen de ese hombre y esa mujer que dice Génesis capítulo 2, que Él formó, que Él creó a su imagen y a su semejanza con su aliento, con su soplo. Para mí, como siempre, es un privilegio estar en la escuela del Espíritu Santo, en la escuela en la clase donde Él nos está formando, conformando, forjando ese carácter, formando esa imagen, como dice nuestro texto base, 2 Corintios 3, 17 y 18, porque ahora el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Y no solamente eso, sino en el 18, Él con la palabra y la gloria de Dios nos está conformando. Espero que estés en este buen día dispuesto a recibir la lección. ¿Por qué? Porque día con día la obra de Dios se va conformando, se va perfeccionando conforme tú y yo dejemos que esa palabra se haga vida en nosotros. Quiero empezar en este buen día en así dice el Señor, con la bendición de la palabra, de la promesa de Dios, para que reposemos y descansemos en la garantía de que estamos en su cuidado, de que nada nos faltará, de que Él es nuestro proveedor. Y así tú dejes que Él conforme su imagen, conforme su semejanza en ti con la palabra. Muchas veces los afanes de esta vida, las aflicciones de esta vida nos pueden producir enojo, amargura, molestia, porque no vemos lo que nosotros esperamos. Pero acuérdate lo que dice la palabra del Señor en Isaías 55, que tus pensamientos no son los pensamientos de Dios y que tus caminos no son los caminos del Señor. Tú y yo tenemos que elevarnos, tenemos que elevar nuestros pensamientos, tenemos que ver por el Espíritu Santo que nos conduce, dice, a las sendas de justicia y de verdad. ¿Cuál es el camino? ¿Cuáles son los caminos de Dios que son los beneficiosos para ti y para mí? Muchas veces, dice Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen rectos, justos, verdaderos, buenos, pero su fin es un fin de mal, de muerte. Por eso tú y yo, en este buen día, en este buen amanecer, con ese corazón agradecido, con ese corazón contento y alegre, dejando que su palabra hermosee en nosotros, haga algo. Vamos a recibir sus promesas, su palabra, su enseñanza, su instrucción, aunque a veces no parezca bueno. Lo de Dios es excelente.
Lo de Dios es extraordinario. Salmo 65, versículo 11. Vamos a leer del 10. Tú empapas los surcos de la tierra y nivelas sus terrones. Ablandas la tierra con lluvias abundantes y bendices sus productos. La palabra de así dice el Señor en este buen día. Versículo 11. Tú colmas el año de bendiciones. Tus nubes derraman abundancia, los pastos del desierto están verdes y los montes se visten de gala. Los llanos se cubren de rebaños, los valles se revisten de trigales. Todos cantan y gritan de alegría. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su creación, porque Dios es fiel a tu vida y a mi vida, porque Dios nunca se ha desatendido de su creación, de lo que Él con su palabra en Génesis capítulo 1 hermoseó. Y si Él no se desatiende de la creación, de lo que Él formó, de lo que Él hermoseó con su palabra, cuánto más no se desatenderá de tu vida y de mi vida por las palabras de nuestro Señor Jesús, que dijo que tú y yo valíamos más que el pajarillo, que tú y yo nos vestíamos mejor que los lirios, mejor que Salomón. El valor que tú tienes delante de los ojos de Dios es inmesurable, es incontable. Espero que tú en este buen día leas la palabra del Señor en Primera de Pedro capítulo 1, donde dice que hemos sido comprados, pero no con cosas vanas, no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo, nuestro Redentor. Y esta promesa de Salmo 65, 10 y 11 debe de darte un reposo y un descanso. Y las palabras del Señor Jesús, que tú y yo valemos más que los pajarillos, que los lirios del campo. Tienen una hermosura mejor que las vestiduras de Salomón, y tú y yo la hermosura de la gloria del Señor sobre nosotros y el precio con el cual hemos sido comprados. Eso ya es una garantía, una seguridad, una confianza que yo debo de tener en sus promesas y en su palabra. Y continuamos en este buen día, en la clase, en la aula del Espíritu Santo, donde Él con su palabra en Mateo capítulo 15 y 16 está forjando, está formándonos como sus discípulos. Recuérdate que el Señor hacía milagros, sanaba, su bondad se desbordaba con lo que lo rodeaba. Dice que sanaba a muchos, daba de comer. La bondad del Señor se manifestó en toda la multitud que lo rodeaba, haciéndole el bien. Pero había un grupo de personas a los cuales Él iba a definir en su corazón para continuar el legado de lo que Él hacía cuando Él tuviera que terminar su obra en esta tierra. Porque Él vino con un propósito específico: manifestar el carácter de Dios Padre, del Dios creador de todas las cosas, verdaderamente darnos el significado de lo que Él es y cuánto ama su creación. Como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, no solo tú, no solo a mí, no solo a ti, amigo y amiga, sino su creación, el mundo, los seres humanos. Y dice que Él no quiere que nadie perezca, quiere que todos prosigamos al arrepentimiento. Y dice Primera de Juan 2:10, 11, que ya hay una cuenta
cuenta, ya todo ha sido pagado. La cuenta del pecado ya ha sido pagada, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Pero tú y yo solamente tenemos que cumplir el requisito de Mateo 4:17. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, está en vosotros, está entre vosotros, viene a vosotros. Lo único que Dios pide es que tú y yo reconozcamos nuestros pecados y nos volvamos de nuestro mal camino y empecemos a caminar las sendas rectas de justicia y de verdad que ahora Él nos traza. Ese es el propósito de la escuela. Volvernos a la imagen de nuestro Señor, forjarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que la naturaleza de Él, que el carácter de Él se vea en nosotros. ¿Para qué? Para que, como Él lo declaró en Juan, obras mayores que las que yo he hecho, vosotros hagáis. Pero es con una enseñanza, con una instrucción. Las enseñanzas y la instrucción de mi Maestro, de mi Señor. No con la teología, no con la filosofía, no con mandamientos de hombres ni preceptos de hombres. Eso no funciona. Eso no es parte de la enseñanza y de la instrucción de los discípulos que nos decimos ser parte del grupo del Maestro de Maestros, nuestro Señor Jesucristo. Y en una ocasión Pedro le dice al Señor: Señor, muchos de los discípulos, de los que se decían tus discípulos, se están yendo porque como que tu demanda es muy alta. Y en nuestra época le pudiéramos decir a alguien cuando está instruyendo con una verdad, le pudiéramos decir: ¿no será que habrá otra manera? ¿No será que sí voy a hacer lo que Dios dice, pero le puedo yo dar un poquito ponerle un poquito más de azúcar? Como dice una hermana, ¿puedo cubrir de azúcar la verdad y hacerla aparentar que es dulce, dulce? No. La enseñanza del Señor Jesús, la instrucción del Señor Jesús, los mandamientos, los preceptos ya están establecidos. Y tú y yo, lo único que tenemos que hacer es determinar en nuestro corazón obedecerlos y ponerlos por obra y dejar que se hagan vida en nosotros. Y le dice el Señor a Pedro: ¿también tú te quieres ir? Tú también te puedes ir. Pero Él no va a cambiar. Dios no va a cambiar su mandamiento. Dios no va a cambiar lo que Él ya estableció, porque a ti y a mí nos parecen. Por eso Isaías 55 dice: tus pensamientos no son los míos. ¿Qué tengo yo que hacer? Despojarme de esos pensamientos que a veces solamente conducen a una vana manera de vivir. Caminar los caminos rectos y justos del Señor. Dejar de caminar los caminos que a mí me parecen bien porque a mí me convienen. El punto es que solamente tú te quieres satisfacer a ti mismo, quieres vivir para ti, quieres agradarte a ti. Estás en un pensamiento de un Dios griego, pero no en el pensamiento del Dios verdadero. Si verdaderamente somos sus discípulos, tenemos que
seguir al pie de la letra la instrucción. Y no es una opción, es un mandamiento. Un mandamiento se obedece. Un mandamiento no es negociable. La palabra de Dios no es negociable. Por tanto, tú, hermano y hermana, que te dices discípulo del Señor Jesús, para manifestar su verdadero carácter, su verdadera imagen, dejar que se forje en ti y en mí para hacer lo que Él nos manda hacer, para cumplir lo que Efesios 2:10 dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para hacer lo que yo quiero? ¿Para ir a donde a mí me place? ¿Para ver qué me parece? No. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para que tú y yo andemos en ellas. Ese es el verdadero discípulo, que sigue la instrucción y que manifiesta la enseñanza de su maestro. No una opinión personal, no un pensamiento propio, no un comentario de un extraño, de un ajeno, sino la instrucción, la verdadera instrucción del maestro de maestros. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer si verdaderamente somos sus discípulos, somos sus seguidores. Todos esos maestros griegos que aún dentro de muchas congregaciones, muchos están fascinados con sus enseñanzas: Platón, Sócrates, Aristóteles, fueron maestros en el tiempo de la cultura griega y tuvieron seguidores que hasta la fecha, después de miles de años, ellos tuvieron un remanente que continúa con el legado de lo que ellos pensaban, de lo que ellos opinaban. Tú y yo, hermano y hermana, somos llamados, fuimos atraídos, fuimos arrastrados al Dios verdadero, el que no hay nadie como Él, nunca lo ha habido ni nunca lo habrá, lo declara Él mismo en Isaías. Fuimos atraídos, se nos dio la oportunidad de participar en su obra, pero siguiendo su legado. Una y otra vez el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: yo, ejemplo, os he dado en todo. Ustedes como mis discípulos, ustedes como mis siervos, sean misericordiosos, sean compasivos, sean clementes, sean mansos, sean humildes. La clase de este día es una pregunta de Dios. La pregunta que el Señor le hizo a sus discípulos en Mateo 16. Porque muchos están administrando las cosas de Dios, diciéndose que son, pero su manera de conducir no refleja la del Maestro de Maestros. Mateo 16, versículo 13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. Y Jesús les dice: ¿y ustedes? Tú, Pedro, Juan, Mateo, Felipe, Tomás, los cercanos, ¿quién dicen que soy yo? Les preguntó. Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías,
el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, muchas traducciones dicen roca, pero está mal traducido, porque la única roca angular, el simiente del edificio de la iglesia de Cristo es el Señor Jesús. No es Pedro. Sobre la revelación que le vino, eso son donde se edificó, donde se empezó el fundamento. Eso le quiso decir el Señor. No que Pedro fue el fundador o sobre él se fundó la iglesia de Cristo. No nos equivoquemos. La roca, la piedra angular, si es una piedra, no es cualquier piedra, es la piedra angular que desecharon los edificadores, lo dice Isaías, es Cristo. La roca inamovible, lo dice Isaías, la roca de precioso simiente, la que es confiable para edificar, es Cristo. La revelación que le vino a Pedro de quién era el Señor Jesús, era eso. No es que sobre Pedro vino el peso del despliegue de gloria de la iglesia de Cristo. No, es sobre la revelación que le vino del Padre a Pedro. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y le continúa diciendo: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre la revelación que le vino a Pedro, voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Otra traducción dice: y ni las puertas del infierno prevalecerán. Quiere decir que aunque parezca como que las tinieblas están venciendo, jamás podrán vencer a la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo está cimentada, fue edificada sobre la piedra angular, la roca inamovible, que es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la pregunta de Dios para tu vida y para mi vida es: ¿quién dices tú y quién digo yo que es el Señor Jesús para ti y para mí? Porque un verdadero discípulo que sigue a un maestro y que se alimenta de sus instrucciones, de su enseñanza, de sus lecciones, él no cambia ni anda buscando a ver qué le parece, no. La pregunta de Dios para tu vida y para mi vida en el tiempo que estamos viviendo, porque pareciera como que hay una dispersión y hay una ansiedad de ir a buscar aquellas cosas que le parecen bien a uno, que le convienen a uno, y se está abandonando la verdadera instrucción. Pero no creo creo que lo que Dios está haciendo es se están definiendo los corazones de los verdaderos discípulos, de los verdaderos hijos de Dios, del verdadero pueblo. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es una manada pequeña, es un remanente pequeño. Ancha es la puerta, ancho es el camino, pero para el verdadero es angosto, es estrecho. Y en este día Dios quiere definir tu corazón y mi corazón. La última lección que tuvimos, dejé la tarea de que leyéramos, revisáramos Juan 17.
No es cuánto hacemos, no es cuánto sabemos, es cuántas de las obras que prepararon para ti y para mí estamos haciendo, hemos hecho y nos faltan por hacer, como dice Efesios 2:10. Hay obras. Estamos viviendo un tiempo de caos. Estamos viviendo la profecía de Mateo 24. Y la pregunta de Dios en este día para ti y para mí, ¿quién dices tú? ¿O qué soy yo para ti? Dice el Señor. ¿Qué soy para ti? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es el Señor Jesús para ti? ¿Quién es el Redentor? ¿Quién es el Salvador? Se acaba de celebrar una tradición con mezcla de muchas cosas. Pero vamos a leer Isaías capítulo 9. Os nacerá y será príncipe de paz, admirable, consejero. Ese es el Salvador. Ese es el Redentor. Ese es el que te está hablando en Mateo capítulo 15 y 16. Ese que nació en Isaías capítulo, ese que se profetizó en Isaías capítulo 9. Oh, el Señor Jesús es para ti una sola tradición. Haces buenas obras solamente en estos días porque eres influenciada por espíritus emocionales de dar, pero se termina diciembre y viene enero y vuelves a tener actitudes malvadas y perversas. Definamos nuestro corazón, un verdadero discípulo, un verdadero hijo, un verdadero siervo del Dios viviente, del único Dios verdadero y del Señor Jesucristo. Un servidor de Él vive día con día, con día, con día la palabra. Sigue día con día la instrucción de su maestro. No cambia. Los tiempos cambian, pero la palabra del Señor no, ni su instrucción. Muchos están tocando las cosas santas. Muchos están usando las cosas de Dios para enriquecerse a sí mismos, como Pablo le dijo una y otra vez a Timoteo. La instrucción de aquel tiempo para aquellos hermanos. El tiempo no ha cambiado. La palabra de Dios permanece para siempre. Las modas vienen y las modas van. Hombres, generaciones, pero tú y yo debemos estar siempre cimentados en la roca inamovible, en la enseñanza, en la instrucción verdadera, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. No me cansaré de repetirte cuán impresionada, cuán maravillada estaba cuando volví a leer otra vez por el Espíritu, porque el Espíritu me llevó a leer ese pasaje en Timoteo, donde Pablo le dice a Timoteo: todo aquel que no se conforme a las sanas palabras, a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, el tal nada sabe, ha enloquecido, está envanecido, dicen algunas traducciones. Por eso, cuando estoy avanzando leyendo Mateo 14, 15, 16 y veo cómo el maestro de maestros le da lecciones a sus discípulos y luego los lleva, les da la teoría, la instrucción y luego los lleva a la práctica. Vayan y hagan, liberen, sanen, hagan lo que yo hago. Empezaban ellos a practicar, a poner en práctica, a poner en obra, pero seguían la instrucción del maestro. Tú como discípulo, dos preguntas: ¿quién es Jesús para ti? ¿Es solamente el que te provee un buen trabajo? ¿El que te sana tus dolencias? ¿El que te da una buena casa, un buen carro, un buen trabajo? ¿Eso se ha convertido para ti el Salvador?
Es solamente alguien que te sacia, te satisface lo que tú quieres. O es alguien a quien tú amas porque ha perdonado tus pecados, porque te ha librado y me ha librado de la muerte eterna, porque te ha hecho partícipe de su obra, porque te ha encomendado un trabajo. Ser reconciliadores con los hombres de este tiempo, de este mundo, con el mensaje del evangelio. Te ha llamado a trabajar a su viña, te ha llamado siervo, te ha dado talentos, te ha tomado en cuenta. ¿Por qué le sigues? ¿Por qué le buscas? ¿Por lo que Él es o por lo que Él da? Dice el Señor en esta mañana. Porque muchos en este tiempo no se han conformado. No leen la escritura ni la palabra. Dice que promesas se cumplirán y las alcanzaremos con paciencia y perseverancia. Muchos no tienen la paciencia y la perseverancia y andan como dijo el Señor Jesús en Mateo 24. Andan buscando señales, andan buscando que les profeticen, andan buscando maestros que les digan lo que quieren oír. Estamos viviendo tiempos peligrosos. El escenario del anticristo, de lo que está escrito, se está terminando de arreglar, de establecer. Y tú como hijo de Dios, y tú como discípulo, ¿qué es Jesús para ti? ¿Qué es Dios, el Dios verdadero para ti? ¿Qué es para mí? Estamos en un tiempo de definición. Muchos, dijo el Señor en Mateo 7, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos. Y a muchos Él les dirá, apartaos de mí, hacedores de iniquidad, servidores de la iniquidad. Estamos en un buen tiempo donde todavía la misericordia y la gracia de Dios está dispuesta para auxiliarnos en nuestra debilidad, para auxiliarnos en la reflexión de nuestro corazón, para definirnos verdaderamente qué somos. Y si lo que somos lo manifestamos con la actitud y la acción. Recuérdate una y otra vez la razón por la que le llamaron cristianos en el libro de los Hechos. Fue porque miraron, no era porque hablaban, no era porque vestían un traje ni llevaban una Biblia bajo el brazo. Era porque miraron, veían, se conducían, hacían cosas como el Maestro. Cosas que el Señor hacía. Cuando Él estaba, esos discípulos, ese remanente de discípulos, no eran sabios, ni entendidos, ni teólogos, ni filósofos. No iban a escuelas teológicas, no iban a universidades teológicas, a laboratorios donde se quiere desmenuzar a Dios y entender a Dios. A Dios se entiende por el Espíritu, así como le revelaron a Pedro. Es el Padre el que te revela. Y lo dijo el Señor Jesús. Te doy gracias, Padre, te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque te ha placido revelarle el reino, revelarte a estos pequeños. Dios quiere una actitud humilde, Dios quiere una actitud de niño, Dios quiere una fe de niño, que le creas a lo que está escrito, que le creas a sus palabras, que le creas a su instrucción. Ya deja de andar buscando quien te profetice, maestros que te digan lo que tú quieres oír. Establécete en la palabra, párate en la palabra. La palabra del Señor es fiel, la palabra del Señor es verdadera. Él es la palabra, Dios es el verbo se hizo carne.
Pero Él es la palabra. Él no miente y no se arrepiente. Él cumplirá lo que Él ha hablado, sus promesas, sus propósitos, sus planes. Y lo vemos una y otra vez en la palabra con Israel, a pesar de ellos, a pesar de lo que hacían, a pesar de cómo se conducían. Dios es fiel a su palabra. Dios dice el Salmo 138, que por sobre todas las cosas Dios honra su palabra, porque Él es la palabra. Y Él no puede negarse a sí mismo. Tú y yo tenemos que definirnos. Tenemos que definirnos en nuestro corazón, así como esa pregunta pretende. Haz de cuenta que el Señor Jesús está delante de ti y te hace la pregunta que le hizo a los discípulos. ¿Quiénes dicen vosotros que yo soy? ¿O quién yo soy para ti? Porque si eres hijo, o dices que eres discípulo, o que eres siervo, entonces empecemos a revisar las cosas que estoy haciendo. Si soy discípulo, necesito revisar que estoy siguiendo la instrucción de mi maestro. Si soy hijo, necesito manifestar el carácter de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5. Vean los hombres vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos siervos, buen siervo fiel, que le das el alimento a sus ovejas, a tus consiervos a tiempo. ¿Pero cuál alimento? Un alimento contaminado con levadura de fariseos y saduceos, o de teología o de filosofía. No, el alimento del pan y el agua. El pan de vida y el agua que sacia la sed. Esa es la pregunta de Dios para ti y para mí. Después de haber leído Juan 17, Padre, ¿cuál es la vida eterna? ¿Cuál es el asunto de todo esto? Del Evangelio, de este libro. Que te conozcan a ti y a quien tú enviaste. Y todas esas declaraciones, palabras, conversación entre el Hijo y el Padre, encierran tanta verdad, tanta sencillez, que lo único que tú y yo tenemos que hacer es seguir la instrucción. Y en ese mismo capítulo dice: ¿cómo conocerán que son mis discípulos? Mira cuánto trabajo tenemos que hacer tú y yo con nuestra alma. A veces no amamos al prójimo. A veces menos amamos al hermano ni a la hermana. Amamos a quien me dice a mí, hermanita linda, siervita linda, o sierva del Señor, y a quien te lisonjea, a ese amas. Pero al prójimo, al de tu izquierda y al de tu derecha, el prójimo es quien te encuentras en la calle. El de la izquierda y el de la derecha es cuando tú vas a la asamblea de los justos y te encuentras a la izquierda y la derecha a alguien que no conoces, nunca le has hablado. Y como no tienes el discernimiento del Espíritu Santo activo, no sabes si es hermano, si es impío, si es infiltrado, no sabes nada de él. El Espíritu no te da testimonio porque tú estás tan enfrascado en ti solamente. Pero si tuviéramos esa comunión con el Espíritu, siguiendo las instrucciones del Maestro, nos daríamos cuenta que el que está a la izquierda y el que está a la derecha, si está ahí, por cualquier razón, ha sido atraído, ha sido arrastrado, igual que yo, con un propósito de ser instrumento para su gloria y su alabanza. Pero no,
Solo le hablamos al que nos lisonjea y solo saludamos al que nos cae bien y solo saludamos al de apariencia como que se mira como que a mí me parece que este sí es. Pero como le dijeron al profeta Samuel, no te equivoques. Tú juzgas, tú miras la apariencia externa, pero Dios conoce el corazón. Creo que tenemos mucho trabajo que hacer con nosotros mismos. Dejemos de estar viendo la paja, dejemos de estar viendo la viga, dejemos de estar como limosneros para con nuestro Padre Celestial, porque Él dice en su palabra que nos dio a su Hijo y juntamente con Él todas las cosas. Dios nos proveyó todas las cosas, como dice el Salmo 65, 10 y 11, no para que andemos afanados ni preocupados por las cosas de este mundo, sino para que trabajemos con temor y temblor reverente esta salvación a la cual hemos sido llamados. Y quiere decir despojándonos de todas aquellas cosas que estorban para que la naturaleza de Dios, el carácter de Dios se vea, se manifieste en nosotros. ¿Cómo conocerán que son mis discípulos? En que se aman y son uno, como tu Padre y yo. Tú puedes visualizar hasta dónde, qué tan alto es el estándar. Es la declaración de esa palabra, de esa frase del Señor Jesús, que seamos uno como tú y yo, Padre, somos. O sea, quiere decir completamente una rendición plena de ti y de mí. Es lo que pide el Señor, muerte plena a tus pasiones, a tus deseos, a tus anhelos, a los míos, para que no haya nada más importante que cumplir el propósito para el cual hemos sido llamados. La relación, la comunión que tenía el Hijo con el Padre, extraordinaria, porque el Hijo hacía lo que el Padre le mandó hacer, porque el Hijo solo hablaba lo que el Padre le decía que hablara. Tú y yo podemos dar esa medida, podemos llegar al estándar que el Señor Jesús nos declaró, pero para eso necesitamos morir y negarnos. Morir a nuestros deseos, morir a nuestras pasiones, negarnos a nosotros mismos. Por eso hay mucho trabajo que hacer en nuestra alma. Despojarnos de todas aquellas cosas que nos impiden, que nos estorban. Y ahora más difícil se hace porque hay tanta confusión, no solamente afuera, sino dentro de las congregaciones. Aquellas sinagogas que en un tiempo se proclamaba solamente el Evangelio de Jesucristo. En otros no se proclamaba el Evangelio de Jesucristo, se proclamaba un evangelio religioso. Recuérdate que existía la religión cristiana y el Evangelio de Jesucristo. Yo me quedo con el Evangelio de Jesucristo. Y tú y yo, si somos discípulos, si somos hijos y si somos siervos de nuestro Señor Jesucristo, estamos comprometidos a seguir esta instrucción, a seguir esta enseñanza. No importa que vayas contra la corriente, no importa que 100 vayan aparentemente en una verdad que no es la verdadera y tú seas el único que va con lo que escrito está. Eso ha existido antes y existirá después, pero en este tiempo que a ti y a mí nos ha correspondido vivir, ¿qué decides? ¿Qué determinas? Yo soy una mujer prosperada y bendecida, suplida en toda clase de buena bondad de Dios. ¿Por qué? ¿Porque soy perfecta? ¿Porque soy buena? No, porque he determinado
creerle a sus promesas, creerle a su palabra. Y mientras Él se encarga de hacer lo que Él tiene que hacer con lo que Él ha prometido, yo he determinado dejar que Él, por su Espíritu Santo, examine, como dice Proverbios, lo más profundo de mi ser interior. Ilumine las tinieblas, venga la luz y erradique todo aquello que no le agrada. Eso dice el Salmo 138. Por eso reposo en su palabra, reposo en sus promesas, que Él prometió proveer todas las cosas que fueren necesarias para que su propósito se cumpla en mi vida. Entonces no voy a estar afanada en las cosas materiales ni en las cosas de este mundo. Voy a estar diligentemente buscando cada día cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cuál es el propósito de ese día? ¿Cuál es la obra para ese día? Buscando su reino y su justicia, estando ocupada en los negocios de mi Padre Celestial, sabiendo que Él tiene cuidado de mí, como dice la oración de Juan 17, guárdalos. Cuando yo estaba aquí yo los guardaba, pero ahora te ruego que los guardes. Y Él lo dijo, en el hueco de mi mano están. Si yo no me aferro, si yo no me afianzo a sus palabras y a sus promesas, no voy a poder desarrollar el propósito y la obra, porque voy a estar afanada y preocupada solo en este ámbito terrenal. Y recuerda que tú y yo solamente somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Una vez más, de parte de Dios para ti y para mí. Algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy?, les preguntó. Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Qué es nuestro Señor Jesucristo para ti y para mí? ¿Es el que te provee el pan y el pescado? ¿O es el que ha perdonado tus pecados? El que te ha rescatado de la muerte eterna, el que te dio vida juntamente con Él cuando tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, el que te liberó, el que te hizo una nueva criatura, el que dice Colosenses que tu vida y mi vida están escondidas en Él, el que te ha hecho promesas no perecederas de este tiempo solamente, sino promesas eternas. Como dice Apocalipsis, al vencedor le daré, al vencedor le haré. ¿Qué es Jesús para ti? Si es que verdaderamente estamos siendo forjados, trabajados a su imagen y a su semejanza, instruidos por el Espíritu Santo en tu caminar, en tu sentar, en tu acostar. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Es solamente el proveedor, el que te saca de problemas y el que te sana? Recuérdate que el Señor eso lo hacía con cualquiera. Pero a sus discípulos les dio algo mejor, les dio la oportunidad de estar cerca de Él para que fueran instruidos, enseñados, les fuera dada la teoría y un día pondrían por obra lo que miraron hacer del Maestro. Como lo hizo Pedro y Juan cuando fueron a la puerta de la hermosa. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda.
El nombre de Jesús, que es el nombre que es sobre todo nombre, sigue siendo lo más valioso para ti. No por lo que nos ha dado, sino por lo que Él ya ha hecho. Nos perdonó nuestros pecados, canceló la deuda, venció a las potestades, principados, huéspedes y señoríos. Reflexiona en tu corazón. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Espero hayas sido grandemente bendecido igual que yo y te dejo con el Salmo 27. Ciertamente hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Bendiciones.